Un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, lo decíamos al inicio, lo volverá a tener al frente del Ministerio de Economía. Hay quienes sostienen, sin embargo, que su protagonismo en ese tercer gobierno podría retrasar la renovación generacional en cuanto al Ministerio de Economía, ¿no? Sin ir más lejos, hay cuadros económicos como Vergara, bueno, el subsecretario Polgar, Andrés Massoyer. Sí, sí, y muchos otros, y aún más jóvenes que ellos todavía. Bueno, antes que nada, estoy absolutamente a favor de la renovación generacional, totalmente a favor. En segundo lugar, reitero mi comentario anterior, este es un trabajo de equipo donde ellos, los nombrados, y algunos otros que no nombramos todavía... Van a tener un papel. No, papel fundamental, papel decisivo, fundamental. Sin ellos no es concebible. No fue concebible antes lo que hicimos durante el gobierno de Tabaré Vázquez y no lo será en el futuro durante un nuevo gobierno de Frente Amplio. Yo quiero decir que junto a los nombres mencionados hay una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, porque también estoy totalmente a favor de la equidad de género. Hombres y mujeres jóvenes, economistas, especializados en diversas áreas que constituyen un equipo formidable. ¿Ya tiene en mente el equipo que va a salir a jugar a la cancha? Y bueno, sin duda que sí. Sin duda que sí, no menciono nombres antes de las elecciones. Porque lo fue armando en la cabeza. No me parece justo, sí, por supuesto que sí. Tiempo atrás el antropólogo Daniel Vidart definía al presidente José Mujica como un Quijote vestido de Sancho. Para usted, que ha tenido un vínculo muy cercano con el presidente, ¿lo define bien? Es una excelente definición porque articula las dos características de los personajes mencionados, ¿no? Por un lado los sueños, las utopías e incluso el emprender tareas que se sabe que pueden tener un grado de dificultad e incluso de imposibilidad a priori, y al mismo tiempo tener esa capacidad de poner los pies sobre la tierra, de ser realista, de darse cuenta cuando hay que cambiar de trayectoria. Incluso hay una frase que no es de Vidart, es de Mujica, yo tengo marcha atrás, que configura también o termina de completar al personaje, ¿verdad? Porque él ha tenido marcha atrás, la ha dado, no solo la ha tenido, la ha usado, y muchas veces corrigió rumbos que le permitieron alcanzar la finalidad que él se había propuesto. En la última campaña electoral hacia las internas, usted, su sector, hablo de la campaña del 2009, sí, realizaban algunas críticas a Mujica, ¿no? Un poco en el sentido de que él mismo ha definido esto de que le aprietan los zapatos de presidente. Con el diario del lunes, ¿qué distancia ve entre aquellos pronósticos y estas realidades? Los pronósticos referidos a una eventual presidencia de Mujica, sí, y creo que hay distancia, ¿no? Porque llegado a la presidencia, Mujica superó expectativas que nosotros habíamos planteado en aquella interna. Por supuesto, en toda interna que tiene una campaña electoral, de confrontación, se hacen afirmaciones buscando perfilismos. Yo los busqué, obviamente, como precandidato que era, en todo caso porque era lo que aconsejaba la estrategia electoral. Y muchas veces hicimos comentarios, anuncios que después en la práctica se vieron superados por el presidente, no por el candidato, y mucho menos por el precandidato. Así que creo que las cosas superaron aquellas expectativas de la campaña. Sabe que sentado en esta misma mesa, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que también lo conoce muy de cerca, decía, tal vez Mujica no está dotado para labores ejecutivas donde haya que aplicar la autoridad sin miramientos. Y que eso, decía, pudo haberlo afectado en la solución drástica de algunos conflictos. ¿Coincide con eso?
Bueno, yo creo que esa frase está referida a la gestión, Sí, exacto. a la manera de llevar a la práctica las decisiones políticas que se toman, a los procedimientos. Procedimientos en los que muchas veces, y voy a hablar en primera persona plural porque de ellos somos todos responsables, hemos tenido avances, retrocesos, contradicciones, lentitudes. Hemos avanzado a diferentes velocidades en temas en los que hubiera sido mucho mejor avanzar a la misma velocidad. Ejemplo, la reforma del Estado, con sus diferentes perfiles. Ejemplo, la infraestructura, con sus diferentes ámbitos. Son dos ejemplos de diferentes velocidades. En ese tema, o con respecto a ese tema, a mí me parece que pagamos tributo ya no a las características del presidente como persona, sino a la carencia que hemos tenido muchas veces para disponer de herramientas institucionales que le dieran solidez a la gestión y que permitieran superar o sortear. ¿A qué se refiere con herramientas institucionales? Y, por ejemplo, formación de recursos humanos, por ejemplo, incorporación de tecnología, por ejemplo, capacidad de ordenar los procedimientos burocráticos, lo digo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de características del Estado, que nos hubieran posibilitado tener una gestión más ordenada. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad colectiva, que incluso de alguna manera alude a diferentes aspectos de los procedimientos de ejecución de las políticas públicas que van más allá de la característica del presidente como persona. ¿Me explico? Siempre se puede mejorar una gestión, siempre un presidente puede ser más ordenado que otro, sin duda. Está en la condición humana. ¿Vázquez en ese sentido es más ordenado que Mujica, piensa usted? Yo creo que Vázquez es una persona que tiene una metodología de trabajo desde la presidencia que puede calificarse como sistemática, como muy sistemática, ¿verdad? Son personalidades distintas, hay que admitirlo, ¿verdad? Pero lo que yo no quisiera es que concentráramos en hallazgos o problemas de gestión en una característica personal. Hay algo más colectivo, hay algo más institucional en juego. ¿Y dónde percibe, en qué áreas percibe ese desorden, digamos? ¿La salud, por ejemplo? ¿La educación? No, yo creo que en términos generales, hemos tenido mejor resultado en algunos ámbitos que en otros. Por supuesto, los más difíciles son los más complejos. Está mencionado en la pregunta, la salud es uno de ellos. Hay políticas públicas que son más sencillas de llevar a la práctica. En gran medida las decisiones económicas son más sencillas de llevar a la práctica. Involucran a menos aspectos del Estado que todavía no han sido transformados positivamente. Economía hizo en el pasado, y el pasado es hasta hoy, tanto en el gobierno de Vázquez como en el gobierno de Mujica, transformaciones institucionales importantes, muy importantes, que ayudaron a tener una mejor gestión. Y por eso creo que el panorama en el que se efectuó la gestión de esta área resultó más positivo que otras áreas donde esas transformaciones tuvieron menos fuerza y por lo tanto resultó más difícil de manejar. ¿Es necesario dar un empuje a la reforma de la salud en un eventual tercer gobierno? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque hay que mejorar las condiciones
en que estamos prestando este servicio fundamental a la gente. Ahora, ¿por dónde pasarían los cambios? ¿Por una mayor rectoría del Ministerio de Salud Pública? ¿Por nuevas contraprestaciones? Yo no soy un experto en el tema y lo quiero reconocer antes que cualquier otro comentario que pueda hacer. Mi opinión no es una opinión autorizada, en particular sobre esta especialidad, pero yo creo que tenemos que ser capaces de mejorar lo que yo llamaba funcionamiento institucional, desde la conducción nacional del proceso de prestación de los servicios de salud, obviamente con el Ministerio de Salud Pública a la cabeza, pero además siendo capaces de coordinar los aportes públicos y privados en el marco de esa conducción y sobre todo administrar mejor los recursos para mejorar los servicios que le estamos dando a la gente. Por ejemplo, para poner una ilustración muy cotidiana, muy de nuestra vida de todos los días, los periodos de espera no pueden seguir siendo los que tenemos hoy en materia de salud. Porque al mismo tiempo la administración, la puesta en práctica de políticas que forman parte de esta reforma tienen que llevar a mejorar estos resultados que son los que más afectan a la gente en lo inmediato, ¿verdad? Y a mí me parece que esto no está funcionando bien hasta ahora, no ha estado funcionando bien hasta ahora. Pero también reconozco que estamos ante una de las mayores transformaciones que hizo el gobierno del Frente Amplio y que eso requiere, obviamente, un periodo de maduración durante el que tenemos que ir aprendiendo. Lo invito a hacer una primera pausa. Con mucho gusto. Vuelta. Se habla desde la izquierda de que Uruguay no estaría demasiado lejos del estatus de un país desarrollado. Ahora, ¿podemos aspirar a mayores bienes públicos, mejores bienes públicos, sin una mayor presión tributaria que financie este bienestar? Sin duda que lo podemos lograr. Es más, yo creo que una presión tributaria más alta de la que Uruguay tiene en este momento, al menos en un horizonte razonable de tiempo, no es un camino que Uruguay debería seguir. Al contrario, Uruguay debería cuidar, estoy hablando en términos generales y promediales, el peso de la carga tributaria y sobre todo apostar mucho al estímulo de la expansión de la actividad económica, porque Uruguay tiene un potencial indiscutible desde este punto de vista, viene transformando su estructura productiva para bien, viene recorriendo un camino virtuoso de transformación productiva. Cuando digo camino virtuoso me refiero al que está apoyado en la calidad, en el conocimiento, en la innovación, en la eficiencia, en la productividad, en la competitividad. Y esa es la apuesta que tiene que hacer el país para tener posibilidades de cumplir eficazmente el objetivo de mayor y mejor producción de bienes públicos, porque de eso se trata. El crecimiento no es un fin en sí mismo, nunca lo va a ser. Ahora, el FRAP plantea en el programa de gobierno, por ejemplo, ¿no?, avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE, ¿no? Pero Vázquez ha reiterado que el único impuesto que se va a instalar, digamos, en un eventual tercer periodo es el impuesto a primaria para productores rurales.
¿Qué posición va a terminar primando en este tema? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el anuncio que ha hecho Vázquez. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, La Biblia que Tabaré llama como el programa es progreso manuscrito. no, yo creo que no hay que descartar ningún instrumento, ni siquiera ese, pero en el marco general que significa una propuesta de ese tipo, junto a una específica como la del impuesto de primaria, me parece que en términos generales lo más conveniente para Uruguay es, al menos, reitero, en un horizonte razonable de tiempo, mantener la carga tributaria media en los niveles que tiene ahora. ¿Ahora un gobierno se puede amputar la posibilidad de poner nuevos impuestos? Yo creo que no, y lo acabo de decir, sin descartar ningún instrumento. Pero no amputarse la posibilidad de recurrir a nuevos impuestos no significa anunciar que va a aumentar la carga fiscal sobre la población y en particular sobre la producción, cuando todo indica que el mejor recorrido que puede tener Uruguay en este momento para producir, repito, más y mejores bienes públicos, que ahí es el punto de partida de la pregunta, y comparto totalmente la inquietud, es el rumbo que ha venido siguiendo desde este punto de vista ahora. ¿Qué ha demostrado ese rumbo? Que se pueden producir más y mejores bienes públicos. Todavía falta mucho, por supuesto, ¿verdad? Desde ese punto de vista, con la carga tributaria que tenemos hoy en el país. Teniendo en cuenta, le invito a pasar un poco al escenario internacional, ¿no? Al esquema de inserción internacional del país. Teniendo en cuenta los magros avances en el Mercosur, ¿Uruguay puede estar ajeno a un tratado como el Transpacífico del que se viene hablando? En lo que no puede estar ajeno, en lo que no puede estar distante y mucho menos desarticularse, es en el Mercosur. Y empiezo por decir esto en primer lugar porque la inserción internacional del Uruguay empieza en la región. Es el punto de partida fundamental, por más mal que nos esté yendo al respecto. Uruguay no puede prescindir de la integración, más que en la región, en el barrio, permítanme que lo diga así, porque es el corazón de la región. Y tal vez como compensación de una historia que nos separó, Uruguay heredó y tiene hoy la ubicación más privilegiada que se conciba en el Atlántico Sur, que es la puerta de entrada a Brasil y Argentina. Y eso no solo no se puede perder, es el punto de partida. Segundo, ¿termina aquí la inserción de Uruguay? No. La referencia de Uruguay es el mundo. Ustedes se preguntarán, quizá los televidentes, ¿no hay una contradicción en decir que lo de Uruguay empieza en el barrio y la referencia es el mundo? Yo creo que no, porque es desde el barrio que Uruguay se tiene que lanzar al O sea que mundo. si el Mercosur, por ejemplo, no lo habilita, Uruguay no podría participar de un tratado de este tipo. Bueno, hasta ahora la única experiencia que ha tenido Uruguay al respecto es la Con de México. México. Es la de México, donde obtuvo la autorización correspondiente. A mí me parece que desde el Mercosur y dentro del Mercosur, Uruguay tiene que seguir peleando por la flexibilidad de poder hacer acuerdos y seguir perteneciendo al Mercosur con la multiplicidad de membresías, ¿verdad? Y ya hay antecedentes, y antecedentes más recientes. Ahora, para usted, disculpe, ¿el Transpacífico es una alternativa en la que Uruguay debería explorar o debería avanzar? Hay una estación previa que se llama Alianza del Pacífico, en donde estamos participando como observadores, donde podemos tener la posibilidad de tener el estatus de miembro pleno. ¿A usted le parece interesante esa posibilidad? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y creo que es una de las vías para llegar a ese megabloque
que es la integración del Transpacífico. Yo creo que hay que ir paso a paso, me parece que hay que explorar primero una mayor vinculación con la Alianza del Pacífico. Esa es la prioridad para usted. No, yo diría que la prioridad es comenzar la inserción internacional del Uruguay en el Mercosur. Y desde el barrio a la Alianza del Pacífico. Y desde el barrio como plataforma de lanzamiento a la Alianza del Pacífico. Y en esto coincido totalmente con la presidenta Bachelet, que es quien ha propuesto un acuerdo de bloque a bloque, ¿verdad? No de país a país, sino de bloque a bloque. Mercosur, Alianza del Pacífico, lo cual nos permitiría llegar con más fuerza, con más apoyos, con más articulación aquí desde la región, a un objetivo que sin duda traería resultados positivos para nuestro país. Ahora, si Argentina y Brasil no quieren, ese camino quedaría obstruido en el Mercosur, ¿no? Bueno, acá tengo que volver a algo que dije hace un par de minutos. Yo creo que Uruguay tiene que tratar de seguir negociando y acordando flexibilidad desde este punto de vista con nuestros socios del Mercosur. Ya tiene un grupo de alto nivel con Brasil, donde se están planteando estos temas. Con Argentina las cosas han tenido algunos problemas, algunas dificultades mayores que con Brasil, pero tenemos que seguir conversando, ¿verdad? Con mucha paciencia, con mucho profesionalismo. Ahora, según los últimos datos que disponemos, Uruguay le vende a China, bueno, casi toda la producción de soja, buena parte de la producción de pulpa de celulosa, una gran cantidad de arroz, lo que ha modificado incluso el perfil exportador del país, ¿no? Y no olvidemos la carne. Y la carne. Estamos vendiendo muchísima carne en China. ¿Cómo le parece que nuestro país podría, en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, aprovechar el momento de China en el mundo, ¿no? Que se avecina con cambios muy importantes? Muy importantes. Una primera reflexión. China es uno de los países, junto a otros ejemplos como India, Rusia, que durante mucho tiempo ignoraron a la América Latina. Y desde hace algunos años se dieron cuenta de que eso constituía un error muy importante. Yo no estoy haciendo una interpretación personal, esto es lo que me dijeron dirigentes chinos como Xi Jinping, con quien tuve una larga conversación, siendo él vicepresidente y obviamente desde mi cargo de vicepresidente del Uruguay en China. Es una conversación que tuve con las autoridades de India y también con las de Rusia. O sea, no es que yo esté interpretando que esto ocurrió. Esto me fue dicho y yo creo que es un análisis correcto de la realidad. Hoy están volviendo sobre nuestra región y en particular también sobre nuestro país. ¿Cómo podríamos aprovecharlo? No solo comercialmente, como lo estamos haciendo. Hoy China es nuestro primer cliente en bienes. Subrayo en bienes porque muchas veces nos olvidamos de los servicios, claro, ¿verdad? Y entonces a eso tenemos que agregarle el formidable esfuerzo que tiene que hacer Uruguay en infraestructura durante los próximos años. Clave del próximo gobierno, absolutamente clave. Un estudio de Javier de Aedo lo fijaba en 20.000 millones de dólares. Sí, yo no quiero asociarme a una cifra tan impresionante como esa, aunque respeto mucho el trabajo que hizo Javier de Aedo y que me lo entregó, tuvo la deferencia de entregármelo. Y por lo tanto lo miro con mucho respeto, no porque me lo haya entregado, sino por la calidad profesional. Ahora, volviendo un poquito al tema de China, ¿no? Hay algunos pasos necesarios, ¿no? Por ejemplo, la representación diplomática de Uruguay en China hoy equivale a la de Lisboa, ¿no? Tiene, bueno, una embajadora y 2 secretarios. Uruguay debería fortalecer esa embajada. Sin duda, sin duda. Ahí tenemos un problema como lo tenemos en otras partes del mundo, como en África, por ejemplo, donde nuestra representación en términos generales en todo el continente es muy débil. O sea, Uruguay tiene como país que opta por un lineamiento estratégico de apertura al mundo que reforzar
esas representaciones. Y la de China es un ejemplo absolutamente fundamental. La agenda ambiental internacional de nuestro país se potenció en este quinquenio. Uruguay ha redactado por primera vez en su historia una convención sobre el mercurio. El propio presidente se ha convertido en portavoz de esta preocupación a lo ancho y a lo largo del mundo. Pero ¿qué pasa con la agenda interna? ¿No es el momento de tener un Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, no sé si podríamos llegar a tanto en los próximos años. Ahora, no tengo dudas de que, para usar una expresión similar a la que utilizamos respecto a otras instituciones, que reforzar con mucho énfasis las instituciones que hoy tenemos en materia ambiental, y particularmente la DINAMA en el seno del Ministerio de Vivienda. Pasando un poquito a la escena electoral, bueno, la candidatura de Lorenzo como primer diputado por Montevideo generó como cierta sorpresa y algún malestar, ¿no?, en el Frente Amplio. Sí. Incluso se ha dicho en el propio Vázquez, según publica Búsqueda, porque se entiende que vuelve a poner sobre el tapete ese tema de Pluna. ¿Usted cómo lo ve? Sinceramente, estoy trabajando bastante cercanamente a Tabaré. A mí no me consta que haya habido molestia alguna en este sentido. Si tuviera indicios, lo diría, pero francamente no he visto ningún disgusto ni mucho menos discrepancia con esta candidatura. Yo creo que esta decisión que tomó en primer lugar el propio Fernando es una decisión que comparto. Él sintió la necesidad, incluso apoyado por su familia, de someterse a este verdadero juicio popular que significa una candidatura, dado las características de la situación que le tocó vivir. Ahora es arriesgado, ¿no? Humanamente lo entiendo y lo apoyo, ¿verdad? ¿Electoralmente? Bueno, yo no puedo anticipar reacciones electorales. Yo creo que van a ser positivas, pero lo veremos el 26 de octubre. Ahora, me importa más el significado humano que tiene esta decisión, y no solo la comprendo, sino que la comparto. Lo invito a hacer una nueva pausa. ¿Cómo no? Parece obvio que en la geografía del Frente Amplio aparecen algunas novedades, ¿no? Una de ellas, la decisión del Partido Socialista de no reeditar la alianza con el Frente Liber Seregni, ¿no?, que había tejido en el 2009 y que luego de alguna manera se reeditó con el apoyo del Frente Liber Seregni a la candidatura de Mónica Xavier a la presidencia del Frente Amplio. Ahora, ¿cuánto afecta esta decisión del Partido Socialista a los equilibrios internos del Frente Amplio? ¿No queda mucho de un lado y poco del otro? No, yo no lo creo. El Partido Socialista ha hecho un acuerdo político electoral con otros grupos del Frente. No estamos nosotros, quienes integramos el Frente Liber Seregni, incluidos en ese acuerdo. Obviamente es una decisión absolutamente soberana del Partido Socialista, que respetamos mucho. ¿Asamblea Uruguay sí lo quería? ¿Perdón? ¿Asamblea Uruguay sí lo quería? Nosotros hubiéramos querido tener ese acuerdo, sí. Y de hecho conversamos bastante con el Partido Socialista, pero, repito, respetamos mucho su decisión. Nosotros queríamos tener ese acuerdo. Porque políticamente nos sentimos cerca de todos los frenteamplistas, con algunos tenemos más discrepancias, con otros menos. Pero ahí había afinidades. Pero hay afinidades históricas incluso, ¿verdad?
¿Y el surgimiento? Fueron mencionados en la pregunta. El Partido Socialista tuvo la generosidad de apoyar mi precandidatura presidencial. No me gusta hablar en primera persona, pero es un elemento de los antecedentes que estábamos citando. Y nos hubiera gustado mucho reeditar ese acuerdo, pero bueno, no fue posible. Y la aparición del megasublema que reúne a sectores como el Movimiento de Participación Popular, la lista 711 de Sendic, el Partido Comunista, ¿no augura una polarización a la interna del Frente Amplio? Espero que no. Espero que sepamos, como lo indica la historia del Frente Amplio, manejar la unidad en la diversidad. Ahora, el propio Esteban Valenti decía que ellos tienen algunas diferencias en materia económica, por ejemplo, con la línea del Frente Liber Seregni. Sí, yo diría, y no es por disminuir contradicciones ni diferencias, que aún teniéndolas, todos los frente amplistas han sabido respetar, incluidos los sectores que quizá podrían aparecer como más duros discrepantes, han sabido respetar el rumbo, la orientación. Durante este periodo se habló insistentemente de las diferencias entre el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero si nosotros vamos a ver el origen de esas discusiones y de esas discrepancias, nos vamos a encontrar con que siempre refirieron a aspectos muy específicos del manejo de una herramienta como la impositiva, por ejemplo. Pero nadie cuestionó, y yo me alegro que así sea, lo que es lo fundamental de la política económica del Frente, que es la orientación, lo que hemos llamado el rumbo. Y con ese mismo criterio y con esa misma experiencia, yo confío mucho que en el próximo periodo eso se va a seguir respetando. Que no haya chisporroteos como quizás puede haber chisporroteos, puede haber. Y en una fuerza política que, entre otras cosas, es una coalición, es normal que los haya. Es normal porque no todos pensamos igual. Hay algunos que cuestionan los subsidios o preferencias arancelarias que se les da a las grandes empresas. Pero esas grandes empresas, entre otras, porque no solo se trata de grandes empresas, le han permitido al país una inversión absolutamente excepcional en toda la historia contemporánea del Uruguay. Le han permitido niveles de empleo excepcionales, le han permitido, en base a esos niveles de empleo, una mejora en la calidad de vida de la gente, salarios, jubilaciones, formalidad del trabajo, que tampoco fueron norma en el pasado, sino que resultan hoy también excepcionales. Y eso ha sido entendido fundamentalmente, más allá de alguna apreciación general, alguna crítica general. Ahora, quiero decir otra cosa. Las micro, pequeñas y medianas empresas también han jugado un papel fundamental. Y elijo el mejor ejemplo que puedo poner al respecto, que es el sector servicios. En el sector servicios, servicios globales, tecnología de la información, procesos de investigación, servicios profesionales, la presencia dominante es de pequeñas y medianas empresas y de microempresas incluso. Y esas empresas de tamaño menor le han dado un resultado extraordinariamente positivo al país. Cambiando un poco de tema, ¿puede decirse que por primera vez aparece un candidato de la oposición que verdaderamente desafía al Frente Amplio? Bueno, yo creo que estamos en una elección competitiva, sin duda. El Frente Amplio ha participado ya en muchas elecciones, obviamente. Ha venido creciendo. En 2004 llegó al triunfo. Asumió el gobierno en 2005. En 2009 volvió a llegar al triunfo. Asumió el gobierno en 2010. Y hoy, en esta campaña de 2014,
Me parece que está en la situación de todas estas más competitiva. No hago comparación con elecciones previas. ¿Y en qué lo desafía al Frente Amplio, la calle Pou? Yo creo que lo desafía en el terreno de tener un discurso, digamos, renovador en cuanto a lo que veíamos hoy, por ejemplo, al tema generacional. Lo desafía también en cuanto al tema de género, en cuanto al tema de tener un discurso, si no conciliador, que no se trata de eso, que preste atención y respeto a propuestas que vienen de otros orígenes, a propuestas que pueden ser totalmente discrepantes con la del Frente Amplio, pero las que sin embargo hay que considerar y analizar. ¿Y cómo se lo debería confrontar a la calle Pou desde el Frente Amplio? Con el contenido de nuestras propuestas, ¿verdad? Sobre todo, con el contenido de nuestras propuestas, haciendo la comunicación más eficaz con la gente de la que seamos capaces. También, por este mismo motivo, la candidatura del Partido Nacional ha desafiado al Frente Amplio en no sentirse ya ganador de una contienda que le va a demandar el mejor y mayor de sus esfuerzos hasta el último minuto. Eso es un desafío también, ¿verdad? Evitar que el Frente Amplio se duerma en supuestos laureles de una elección ya ganada, sobre la que el resultado no va a caer del cielo, simplemente porque el Frente Amplio gobernó 10 años, a mi juicio, con buenos resultados, ¿verdad? Esto exige un esfuerzo hasta el último minuto que es muy importante desarrollar. En eso también hay desafío. ¿Cómo se ha traducido en hechos y en políticas concretas esta idea que usted lanzó en el auditorio de Antel hace algunas semanas, de que según se la combata hay inflación de izquierda o de derecha, según el origen de y el destino de los recursos públicos también hay resultados fiscales de izquierda y de derecha, y que hay macroeconomía de izquierda y de derecha? Bueno, agradezco la precisión de la pregunta y la agradezco porque en muchos ámbitos me la tergiversaron totalmente. En materia de inflación eliminaron el según se la combata, lo cual cambia el sentido de toda la apreciación. Y en materia de resultado fiscal eliminaron según la composición de los ingresos y según la composición de los gastos, con lo cual pierde totalmente sentido la frase e incluso la conclusión. Hay macroeconomía de izquierda y de derecha. Supongamos que por izquierda entendemos una gran vocación de libertad y justicia. Y por derecha entendemos una política que en definitiva no transforma la desigualdad que hay en la sociedad. Si nosotros combatimos la inflación poniendo el acento en ajustes fiscales que significan dejar de prestar atención a las grandes necesidades de la gente, estamos ante un combate de orientación derechista de la inflación. Ahora, ¿por qué dice eso de los ajustes fiscales? Porque Arbeleche dice todo lo contrario. ¿Perdón? Arbeleche dice que ella no va a hacer un ajuste fiscal. Yo no acusé a Arbeleche de hacer ajustes fiscales en ningún momento. Tampoco la asocié a políticas de derecha, que cada uno se ponga el sayo que entienda conveniente. Lo que sí estoy seguro es que en la historia de este país hubo inflación de derecha, sin duda, en el pasado, porque fue combatida de la peor manera posible. ¿Y respecto a los resultados fiscales, según el origen? Un segundito y sí, termino. Sí, adelante. Un segundito, nada más. Y a la carga de la inflación, que ya es el peor de los impuestos para los más humildes, le agregamos la carga de la supresión de políticas públicas en materia social que eran fundamentales para la vida de la gente. Ahora vamos
al resultado fiscal. El Ahí va. resultado fiscal es el balance entre ingresos y gastos públicos. Los ingresos, ¿de dónde vienen? Los gastos, ¿a qué se dedican? Estas son preguntas y respuestas fundamentales para saber si tenemos un resultado fiscal de derecha o de izquierda. Si yo el resultado fiscal lo obtengo con un sistema tributario progresivo en el que se paga según la capacidad de contribución y al mismo tiempo, si tengo una composición del gasto donde privilegio el gasto público, que está más vinculado a las condiciones de vida de la gente, estoy teniendo un resultado fiscal de orientación de izquierda. Si en cambio tengo un sistema tributario absolutamente regresivo, como tuvo este país en el pasado, no solo sin impuesto a la renta, sino con impuesto a los sueldos, ¿verdad? El impuesto más injusto que yo recuerdo en la historia del país. Y al mismo tiempo, el principal componente del gasto son los intereses de la deuda, como pasó en 2004 en el Uruguay, estoy teniendo un resultado fiscal de orientación derechista. Eso es lo que quise decir. Si uno lee las encuestas al día de hoy, una de las posibilidades es que el Frente Amplio no cuente con mayorías parlamentarias propias. La pregunta es ¿con quién debería ir a buscar esos acuerdos? Bueno, eso tiene algo bueno y algo malo. Empiezo por lo malo. No tener mayorías parlamentarias propias obviamente enlentece un proceso de transformación de la izquierda en el país, sin duda. Sería ridículo no pensar esto. Y tiene algo bueno, le pone a la izquierda el desafío, y acá hay un nuevo desafío, de buscar acuerdos sobre grandes temas nacionales, ¿verdad? Grandes temas nacionales, seguridad, educación, energía. ¿Con quién se imagina acordando ahí? Bueno, yo creo que con los más cercanos tenemos las mejores posibilidades. Dentro del Partido Nacional, el wilsonismo, porque Wilson representó históricamente en lo que es la contemporaneidad del Uruguay una línea progresista absolutamente indiscutible. Y dentro del Partido Colorado, por tradición, por historia, por presencia larga en gobiernos de este país de comienzos del siglo pasado, el vallismo. Ahora, ¿usted se imagina esos sectores actuando desalineadamente? Bueno, yo no los estoy convocando a eso, ¿verdad? Estoy diciendo que allí encontraríamos a priori las facilidades mayores para intentar un camino de acuerdo. Ojalá pudiéramos hacerlo con todos los partidos, ¿verdad? Sobre todo para darle mayor solidez a una trayectoria de este tipo. Pero por algún lado hay que empezar. Yo empezaría por allí. Hay quienes especulan con un papel determinante del Partido Independiente, que se dice de izquierda. Bueno, creo que también hay que respetar mucho el aporte que pueda hacer el Partido Independiente. Creo que si unimos esto, o si articulamos esto con la respuesta anterior, el Partido Independiente puede ayudar, sin duda, efectivamente, a conseguir esos acuerdos que exigiría la inexistencia de mayorías parlamentarias propias y por lo tanto pueden ser una contribución, pueden realizar una contribución relevante en esa dirección. En los días que quedan, el Frente Amplio debería sacar a la memoria el último gobierno del Partido Nacional. Yo creo que en los días que quedan hay que poner muchísimo el acento en la explicación de lo que queremos hacer. Y sobre todo la idea de que un gobierno del Frente Amplio a partir del 1 de marzo de 2015 no es más de lo mismo. Son más y mejores transformaciones. Vicepresidente Danilo Astori, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Buenas noches.